Nada mejor que tener la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios por medio de un espacio como estos y aprender a hacerlo correctamente. Te doy la bienvenida al devocional con Dios Vivo Mejor, donde es un espacio donde encontrarás crecimiento espiritual y también conocimiento básico de lo que puede ser tu relación con Dios. Hoy estaremos en un tema lindísimo, en un tema de conocimiento para aportar a nuestra parte intelectual. Y el título de nuestro devocional el día de hoy es Acercándonos al texto bíblico. Es decir, que muchas veces nosotros leemos un texto de la palabra, la gente nos dice, Salmo 23 del 1 al 7 y uno, Salmo 21, se demora un poquito para poder entender. Entonces, ¿cómo podemos escudriñar y conocer un poco más a fondo de la palabra y que es un espacio que tú tienes para ir aprendiendo y para ir conociendo más a fondo? Sin embargo, quiero tocarte un tema principal inicialmente. La Biblia, en cada uno de sus libros, tiene o la Biblia posee diferentes géneros literarios, que es la manera como la Biblia transmite la información. Hay un género literario que es la narrativa. Con ese género literario, lo que hace la Biblia es contar la historia, ¿cierto? Narrar la historia de lo que pasó en ese entonces, narrar con parábolas, como lo hizo Jesús. Entonces, narra con parábolas para dar a conocer una enseñanza y ejemplos. Cuenta de ejemplos, como la mujer que encontró la moneda perdida, ¿sí? Con parábolas y ejemplos. También existe otro género literario que es la poesía, y esa poesía la encontramos en los salmos, que era lo que David le expresaba a Dios en los salmos. También podemos encontrar cánticos y poemas, ¿sí? Por eso en Cantares encontramos poemas. Profecía es otro género literario que usa la Biblia y la profecía la utiliza para cuando los profetas transmitían el mensaje de Dios al pueblo. Y por último, el género literario de sabiduría. Y es un género literario que encontramos en los libros de Proverbios porque trae consejos para la vida. Acuérdense que yo les he dicho que la palabra tiene contenido para todas las áreas, entonces entre estas es consejo para la vida. En el material que tú tienes, si no lo tienes me lo puedes solicitar porque es gratis. En ese material encuentras unos ejercicios que puedes leer y tú mismo colocar qué tipo de género literario identificas en la palabra que vas leyendo para que puedas hacer el ejercicio. Recuerda que esto hace parte como de un taller de aprendizaje, ¿bien? Hoy vamos a ver acercándonos al texto. Y en este texto bíblico vamos a pensar o vamos a identificar primero una cosita. Cada vez que a nosotros nos dan la palabra de Dios, nos indican un libro de la Biblia. Ayer veíamos con Jennifer libros del Nuevo Testamento. Hace 2 días lo veían conmigo, libros del Antiguo. Cada cada parte de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene libros que son los que ustedes encuentran en la parte superficial de la Biblia, aquí arribita. Son los libros, usted encuentra acá Job, Esther, Crónicas, todos los libros usted los encuentra en la parte superior. Cuando está aprendiendo a leer Biblia, entonces lo que haces, lo que puedes hacer si necesitas un un libro, si te dicen Ruth capítulo 1, entonces lo que tú haces es que abres la Biblia en la parte inicial, perdón, en la parte inicial y en la parte inicial de la Biblia tú vas a encontrar los libros de la Biblia. Entonces, si a ti te dicen Ruth capítulo 1 y de pronto tú hasta ahora estás conociendo la Biblia, pues buscas Ruth y acá dice la página donde se encuentra Ruth.
Ay, bueno, la Biblia me está diciendo que Ruth está, vamos a mirar, en la página, según lo que me esté diciendo, acá me lo mostró por orden alfabético, por eso me perdí. Entonces, Ruth 344, entonces yo busco 344 y yo sé que en esa página voy a encontrar a Ruth. Ahí está. Pero entonces resulta que me pueden decir Ruth capítulo 3 verso 10. Entonces, Ruth, aquí está, arribita, Ruth, capítulo 3, vean el número que viene grande, y ustedes buscan, hay un número chiquito que está aquí dentro del enunciado, dentro del párrafo, y si ustedes le dijeron capítulo 3, verso 5, versículo, el versículo es el chiquitico que se encuentra acá. Si lo vamos a ver un poquito más profundo, vamos a verlo por acá. Entonces, lo vamos a ver por acá. Acá nos dice, ahí les doy el ejemplo. Ahí les doy el ejemplo. Entonces, Salmo, nos están diciendo, vamos al Salmos, a Salmo 23, ¿sí? Los salmos son varios, pero vamos al Salmo 23, capítulo 1, capítulo 20, Salmo, al libro de Salmos, capítulo 23, versículo del 1 al 3. Entonces, inmediatamente la palabra nos está mostrando que el libro es el libro de Salmos, que el capítulo es el capítulo 23 y el versículo es del 1 al 3, el pequeño. Y aquí lo encontramos. Tú, Dios mío, eres mi pastor y contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas, me guías por el mejor camino porque así eres tú. Entonces identifica cuando te piden leer algo, el libro, el capítulo y el versículo. En algunas ocasiones escucharás primera de Pedro, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Esas son cartas que el apóstol Pablo enviaba a las iglesias o a sus compañeros. Entonces, a veces escribió 2 cartas, otra tiene 3 cartas, y el número siempre va antes, o sea, el libro es primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ¿sí? Lo encuentran de primero, siempre el número 1, como si fuera un libro, ¿bien? Para que no se vayan a confundir. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender cómo podemos escudriñar más a fondo un texto bíblico, una palabra, para poder conocer el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Hoy yo lo que quiero compartirte es, vamos a verlo acá si lo puedo colocar, es de esta manera los pasos para una lectura eficaz, porque estamos acercándonos al texto, ¿cierto? Estamos acercándonos al texto. Entonces vamos a aprender estos pasos para hacer una lectura bíblica eficaz. Y el primer paso es la observación. ¿Por qué? Porque vamos a leer el texto varias veces. El Señor nos entrega palabra y nos entrega tesoros escondidos dentro de la palabra. Y por eso hay que observar y leer varias veces el mismo texto. Prestar atención de los detalles, qué personajes hay, qué lugares, eventos, palabras claves, que yo de pronto veo una palabra y digo, no, esa palabra no la conozco. No sé qué significa, entonces vamos a buscar esa palabra clave. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué significa esa palabra en hebreo? Poder empezar a buscar, a escudriñar un poquito más, observando el texto. Y uno identifica el tema principal. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita en el Salmo 23 es que la palabra principal nos está diciendo que el Señor es nuestro pastor, nuestro refugio, nuestro proveedor. Identificar el tema principal.
Por eso primero tenemos que hacer observación. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Interpretación. Vamos a interpretar la Biblia. ¿Y qué quiere decir interpretar la Biblia? Sencillo. Vas a buscar el significado del texto en su contexto original. Ay, ¿a quién fue escrita esa palabra? ¿En qué época? ¿Cuál era la situación del pueblo en ese momento? Cuando yo preparé una predicación de la mujer samaritana, o no, perdón, de la samaritana no, de la mujer con el flujo de sangre, me gustó mucho entender el contexto de ese momento, porque en ese momento las mujeres eran rechazadas cuando tenían su periodo menstrual o cuando sangraban. Entonces quiere decir que esta mujer por tantos años fue despreciada por la sociedad. Los años que ella duró con el flujo de sangre. Esto me hizo entender a mí que en ese entonces el contexto era así. Y fue bueno poder mirar cuál era la situación, pero qué tiene que ver que tenía sangre. O sea, no, ella vivía un calvario porque era rechazada. No podía estar cerca de mucha gente, no podía tocar a la gente. Entonces, contexto. Consultar las herramientas como diccionarios y comentarios bíblicos. También lo puedes hacer por medio de eso. Mira, la Biblia tiene sin fin de oportunidades para que tú puedas conocer a profundidad. Y los comentarios bíblicos son comentarios que hacen personas que se dedican a estudiar la palabra y que han investigado acerca de lo que pasó en ese momento. Prestar atención al lenguaje y a las figuras literarias, lo que hablábamos hace un momento, utilizadas. Y por último, aplicación. Ay, ahora sí, inclusive en nuestro cuaderno devocional tenemos una parte donde dice cómo lo aplico a mi vida, porque uno tiene que reflexionar el mensaje y cómo puedo aplicar ese mensaje ahora a mi vida actual. ¿Qué nos enseña el texto sobre Dios? ¿Qué nos enseña el texto sobre nosotros mismos, sobre el mundo? ¿Cómo podemos poner en práctica el mensaje del texto? Y tú vas a escoger, tú puedes escoger. Ayer hablábamos de poder empezar a leer la Biblia. ¿De qué manera podemos empezar a leer la Biblia? Y ustedes pueden elegir cómo lo quieren leer, si lo quieren, si la quieren leer, si quieren empezar, por ejemplo, ay, perdón, si ustedes quieren empezar, por ejemplo, por un libro específico. Ayer hablábamos, inclusive, perdón, en el material encontramos una forma de cómo leerlo, de cómo poder empezar, nos daban el consejo de leerlo, de empezar a leerlo por medio de Juan, donde encuentra prácticamente que la historia de Jesús de una manera clara, sencilla, de un lenguaje fácil de entender, después hacerlo por ese medio. Y cómo yo escojo para leer algo, pero qué consejos puedo tener presente. Esto lo encuentras en el material y te voy a dar estos consejos para que los tengas de una vez ahí presente. Entonces, atención con esto. Consejos para cuando estés leyendo la Biblia. Mira, yo sé que a veces uno dice, "Ay, pero qué pereza. Ay, el devocional se trató fue de leer la Biblia. La Biblia es el manual de vida. Siempre que la gente me pregunta a mí, ¿cómo tú haces para tener un matrimonio bonito? ¿Cómo tú haces para hacer tantas cosas y no estresarte? ¿Cómo tú haces? Yo tengo la respuesta. La respuesta es la orientación de la palabra bíblica, porque muchas veces me he orientado y me he guiado por la Biblia,
Y eso es lo que me ha llevado a mí a poder mantenerme firme en Dios. Por eso yo te regalé este material, porque yo sé que donde tú empieces a leer la palabra de Dios, va a ser algo maravilloso, porque vas a empezar a instruir tu vida. Acuérdate que hablábamos acerca de la palabra donde dice que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y que penetra lo más profundo de nuestro ser. Inclusive nombra tuétano. Y si tú sabes o conoces qué es el tuétano, es lo que está en la profundidad del hueso. La palabra entra directo a la médula ósea y la médula ósea es la que se va por todo tu organismo. Es donde están las células de la vida. La palabra de Dios es profunda. Algunos consejos para la lectura profunda y enriquecedora. Lee en un ambiente tranquilo y sin distracciones. Y no escojas a leer tan largo. No, lee un capítulo y estúdialo, léelo y estúdialo un capítulo. No te pongas a leer tan largo porque no vas a comprender. Ora antes de leer. Pídele al Señor que ilumine tu mente, que ilumine tu corazón. Cuaderno en mano, lápiz en mano. Ese devocional ya sabe que siempre tiene que tener un cuadernito para tomar notas en el cuaderno devocional. Subrayar versículos que me llamen la atención. Pensar en ese texto, ¿qué me quiere decir? Leerlo nuevamente. Reflexionar sobre lo que estoy leyendo y cómo lo puedo aplicar a mi vida. Luego lo que yo hago es que comparto con otras personas lo que aprendo. Cuando tú tienes este devocional, puedes hacer dos cosas: compartirle este devocional a las personas o decirle o enviarle a las personas un mensajito donde tú le digas, mira, hoy aprendí en mi devocional esto y quiero compartírtelo. Listo. Pero puedes compartir lo que aprendes con otros. Y práctica. Yo te hice en el material, te coloqué Tito capítulo 3, verso del 1 al 11. Para que lo busques, tomes espacio para leer el texto y para aplicar lo que anteriormente aprendimos. ¿Sí? Ustedes lo van a encontrar ahí, se llama Justificados por su gracia. Y a ese texto ustedes le van a hacer el estudio. Van a ver qué quería decir en ese momento. ¿Quién escribió la carta de Tito? ¿Qué quería decir en ese momento? ¿Qué palabras no entiendo? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? A que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. ¿Qué quiere decir pendenciero? Diccionario, escribo significado. Pues hoy el devocional nos tiene tarea y lo encuentran ahí en su material. ¿Qué es hacer esto? Escudriñar la palabra. Y yo quiero que aprendas a hacerlo, porque yo estoy segura que cuando tú tomas la palabra de Dios, esa palabra te enseña, esa palabra te instruye, esa palabra da vida a tu cuerpo. Te voy a invitar a que busquemos Salmos capítulo 121. Vamos a buscar Salmo 121. Mira lo que dice el Salmo. Es cortico. ¿Listo? A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Dice, mi ayuda, permítanme, discúlpenme que se me olvidó poner eso. Mi ayuda viene de el Señor, creador del cielo y de la tierra. Yo quiero que ahí me digan qué es lo primero que aprendieron de esa parte. Que en mi ayuda viene de Dios. Perdón, espérenme un segundo.
cosas que pasan. Entonces, mi ayuda viene de Dios, ¿sí? Mira, la palabra está diciendo, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor cuidará en el hogar, te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Dios cuida de ti. ¿Quién lo dice? La palabra. Escudriñalo, escudriñalo. Que el Señor es mi ayuda, proviene de Él me cuida. Él no solo está cuidándome a mí, Él está cuidando a mi familia, Él está cuidando mi casa, desde ahora y para siempre. Que en este día, que en esta mañana, sea una necesidad para ti escudriñar la palabra de Dios, porque cada palabra te tiene un mensaje y el mensaje de Dios hoy es, yo cuido de ti, yo cuido de tu familia, yo cuido de tu hogar. El mensaje del Señor es, aún de día, el sol no te va a fatigar y aún de noche, la luna tampoco. Salmos capítulo 121, versículo del 1 al 8. Hoy finalizamos nuestro devocional declarando que no hay nada mejor que vivir nuestra vida de la mano de Dios y que solamente Él es el único que puede dirigir nuestra vida y abre nuestro entendimiento para que podamos conocer la voluntad buena, agradable y perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros. Persevera en Dios, acércate a Él y en tus momentos difíciles no te alejes de Dios, porque si te alejas de Dios, cometes un error gravísimo, porque le abres espacio a las tinieblas para que entren en tu vida y se apropien de ella. Gracias por conectarte a este devocional que está diseñado para fortalecer tu área espiritual y tu área intelectual. Y eso hace que todas las demás áreas de tu vida se vean complementadas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. No olvides que con Dios se vive mejor.